Este es el único material que puedo mostrarte, ya que el resto es demasiado gráfico para YouTube. Muestra a exmiembros del cártel, Félix Gámez García y Bernabé Gámez, siendo decapitados y asesinados con una motosierra. Estos dos hombres alguna vez trabajaron para el despiadado cártel de Sinaloa. No fue una vida que eligieron, sino una que la pobreza les impuso. Durante décadas, los cárteles y las organizaciones de tráfico de drogas han matado a miles de mexicanos y desplazado a millones de sus hogares. Sin embargo, algunos ciudadanos valientes se han alineado con estos cárteles. Alrededor de 450,000 mexicanos que buscan vivir por encima del salario mínimo del país son empleados por estas organizaciones cada año. Félix y Bernabé también estuvieron entre los pocos valientes, ya que transportaban pequeños ladrillos de cocaína desde México hasta Phoenix, Arizona. A pesar del pago mínimo de alrededor de $21 por envío, cumplían con su deber diligentemente, hasta que un incidente cambió todo. El 11 de junio de 2006, Félix Gámez fue arrestado en Arizona por posesión de drogas y posteriormente deportado a México. A su regreso, fue reasignado para trabajar con el grupo escindido del cártel de Sinaloa, Nueva Plaza. Félix se unió a su tío, Bernabé Gámez, para trabajar bajo este grupo. Sin embargo, cometieron el error fatal de robarle a su jefe, el Cholo, y pagaron el precio más alto: ser asesinados frente a una cámara. Con la espalda contra la pared y el torso desnudo, Bernabé fue el primero en ser decapitado con una motosierra. Su sangre salpicó a su sobrino, Félix, quien permaneció quieto, sabiendo que el mismo destino estaba por caer sobre él. Pero, en su caso, los sicarios del cártel decidieron intensificar las cosas. Como había trabajado para ellos durante más tiempo, se aseguraron de que su muerte fuera lenta y dolorosa. Usaron un machete para cortarle la cabeza, pero no fue rápido. Tomó alrededor de 2 minutos, obligando a Félix a sentir cómo la vida se le escapaba lentamente antes de finalmente fallecer. Agosto de 2023. 5 amigos viajaron al estado mexicano de Jalisco para asistir a un festival en la ciudad de Lagos de Moreno, conocida como un punto crítico de violencia relacionada con los cárteles. Desafortunadamente para ellos, terminaron siendo secuestrados por sicarios del cártel. Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva, pero antes de que pudieran avanzar, un video perturbador fue subido a las redes sociales. En ese video, 4 hombres, que vestían la misma ropa que se veía en una foto tomada por las 5 víctimas secuestradas, aparecían atados y rodeados por sicarios del cártel. A un hombre, identificado como la 5ª víctima, le arrojaron un ladrillo y le ordenaron que golpeara a uno de sus amigos con él. Otra víctima fue liberada y se la pudo ver en el video golpeando y decapitando a uno de sus amigos. La idea general es que estos sicarios del cártel obligaron a los 5 amigos a matarse entre sí. Pero, por terrible que parezca, no era la primera vez que los sicarios de un cártel cometían algo tan atroz. En 2010, los Zetas secuestraron a hombres de decenas de autobuses de pasajeros, obligándolos a luchar entre sí con mazos. Esto resultó en la muerte de más de 100 hombres. La mayoría tenía el cráneo aplastado, y muchos eran migrantes centroamericanos. En cuanto a esos 5 jóvenes turistas, sus restos fueron encontrados en un rancho de ladrillos y concreto lleno de manchas de sangre. Las autoridades también descubrieron que el video subido tenía las palabras "Puro MZ" marcadas en él, lo que los llevó a creer que era una referencia a El Mayo Zambada, un alto ejecutor del cártel de Sinaloa que acababa de ser capturado en los Estados Unidos. Y el 24 de mayo de 1993, el arzobispo mexicano Posadas Ocampo quedó atrapado en un tiroteo aterrador, orquestado por sicarios del cártel de Tijuana que buscaban a El Chapo. Estos sicarios estaban en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla cuando recibieron información de un informante secreto de que El Chapo estaba en un automóvil en el estacionamiento, esperando su vuelo. Estos sicarios luego se dirigieron hacia el supuesto vehículo de El Chapo, disparando a cada parte del auto para asegurarse de que su objetivo estuviera muerto, pero resultó que habían apuntado al auto equivocado. Dentro no estaba El Chapo, sino uno de los clérigos más respetados de México, el arzobispo Ocampo. Y para cuando estos sicarios se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El arzobispo Ocampo había recibido 14 disparos, lo que lo mató al instante. Y El Chapo ya se había ido. Pero hay algunos giros en esta historia. En primer lugar, nadie fue condenado por este asesinato, aunque se presentaron cargos relacionados.
En segundo lugar, muchos de los asesinos reales eran miembros de la pandilla Logan Heights en San Diego, a pesar de que el cártel de Tijuana ordenó el ataque. Dos de sus sicarios, Francisco Murillo Díaz y Edgar Nicolás Villegas, fueron identificados como los autores intelectuales del ataque. Y aunque el asesinato ocurrió en México, Estados Unidos acusó a 9 miembros del escuadrón de sicarios de Logan Heights, con 3 de ellos declarándose culpables de su participación y recibiendo sentencias de entre 18 y 22 años de prisión. En 2023, una familia de 6 miembros de California fue asesinada por presuntos migrantes vinculados a cárteles en los Estados Unidos. Pero no fue solo la brutal pérdida de vidas lo que conmocionó a la nación, sino la manera horrible y salvaje en que fueron asesinados, lo que dejó a todos preguntándose qué debió haber sucedido ese día. This was clearly not a random act of violence. This family was targeted by cold-blooded killers. Alrededor de las 3:30 a.m. del día del incidente, los agentes del condado de Tulare, en Goshen, California, respondieron a llamadas sobre un tiroteo al este de Visalia. Cuando llegaron al lugar, encontraron a 2 miembros de esta familia muertos en la calle con heridas de bala en la cabeza. Al avanzar, encontraron a una tercera persona fatalmente herida en la entrada y 3 víctimas más dentro de la casa, incluido un hombre que aún estaba vivo, pero que murió más tarde en un hospital. 3 víctimas de esta masacre eran menores de edad, y 2 mujeres sobrevivieron al ataque escondiéndose en un tráiler cercano. Unos días después, Ángel Uriarte, de 35 años, y Noah Beard, de 25 años, fueron identificados como los tiradores. Eran miembros de la pandilla Norteño, una facción de los cárteles de drogas mexicanos en los Estados Unidos. Mientras que la familia atacada se dijo que eran miembros de la pandilla Sureños, un grupo conectado de manera informal con la pandilla de la prisión de la mafia mexicana. Ambas pandillas han estado en una sangrienta guerra por el territorio durante años, pero al final, las víctimas fueron solo un grupo más atrapado en el ciclo implacable de violencia que se ha cobrado innumerables vidas. Uno de los tiradores, Uriarte, resultó herido en el tiroteo y después de ser hospitalizado, las autoridades lo vincularon con la masacre. Posteriormente fue arrestado y la policía encontró drogas, múltiples armas de asalto y docenas de municiones escondidas en su casa. Este fue el momento icónico en que Chalino Sánchez recibió una nota de muerte durante su última presentación en México. Con miedo, se secó el sudor de la frente y miró a su alrededor antes de continuar cantando. Y solo unas horas después, fue asesinado. En 1975, cuando Chalino tenía solo 15 años, su hermana fue secuestrada y luego violada por varios hombres antes de ser enviada a casa desnuda. En respuesta, Chalino buscó venganza y mató a uno de los responsables en una fiesta. Se convirtió en un fugitivo por este asesinato, lo que lo dejó sin más opción que huir de México y comenzar una nueva vida en Los Ángeles, California. Se unió a uno de sus hermanos en el tráfico de pequeñas cantidades de cocaína, pero apenas unos meses después de iniciar este negocio, fue arrestado y deportado a México, donde cumplió una condena de 18 meses en prisión. Durante ese periodo, Chalino comenzó a escribir narcocorridos, canciones que glorificaban la vida de los traficantes de drogas. Esto era controvertido, pero en ese momento, muy pocos artistas hacían algo así, lo que lo hizo muy famoso dentro de los límites de su celda. Una vez que salió, regresó a Los Ángeles, donde contrató una banda y comenzó a grabar música para tocar en diferentes lugares de la ciudad. A mediados de la década de 1980, Chalino se había convertido en un nombre familiar en México y California, pero su género de música no era del agrado de los rivales de los capos a los que glorificaba en sus canciones. Hubo múltiples intentos de asesinato contra él, y sabía que, de alguna manera, estos capos eventualmente lo atraparían. 15 de mayo de 1992, a pesar de las advertencias de su familia, amigos e incluso amenazas de muerte, Chalino decidió presentarse en el Salón Bugambilias en Culiacán, y en lo que pareció un déjà vu, un fanático se abrió paso hasta el frente del escenario para entregarle a Chalino una solicitud de canción. Pero, por la expresión en su rostro, no era una solicitud.
sino un mensaje que le informaba que esa sería su última presentación. Puedes ver el miedo en el rostro de Chalino en el momento en que leyó la nota. Aún así, continuó cantando. Después del show, se fue con 2 hermanos, un primo y varias mujeres jóvenes. En el camino a casa, fueron detenidos por hombres armados en Chevrolet Suburbans que afirmaban ser policías. Uno de los hombres mostró su placa y le dijo a Chalino: «Mi comandante te necesita». Chalino y sus hermanos intentaron ofrecerles dinero a los hombres, ya que no era raro que la policía mexicana aceptara sobornos, pero desafortunadamente rechazaron su oferta. Chalino se entregó a los hombres y se lo llevaron en un vehículo. 12 horas después, 2 agricultores encontraron a un hombre en una zanja con marcas de cuerdas en las muñecas y 2 disparos en la parte posterior de la cabeza. Las autoridades fueron llamadas al lugar y el cuerpo sin vida fue identificado como Chalino Sánchez. La historia de Chalino es solo un ejemplo de los mortales riesgos en el mundo de las drogas en México, un peligro que también le costó la vida a otra figura clave. Enrique «Kiki» Camarena, un dedicado agente de la DEA, se encontró en la mira de los cárteles de drogas más poderosos de México en la década de 1980. La misión de Camarena era desmantelar el creciente comercio de drogas que veía un flujo implacable de narcóticos hacia los Estados Unidos. Y su misión tuvo éxito en cierta medida, pero pagó el precio más alto: su vida. El gran avance de Camarena llegó cuando descubrió una plantación masiva de marihuana, conocida como Rancho Búfalo, propiedad del notorio cártel de Guadalajara. Valorada en aproximadamente 8,000 millones, su destrucción fue un golpe significativo para las operaciones del cártel. Sin embargo, esta victoria puso un objetivo en su espalda: los líderes del cártel, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, vieron a Camarena como una amenaza existencial que debía ser eliminada. Así que, el 7 de febrero de 1985, Camarena salió del consulado estadounidense en Guadalajara, dirigiéndose a reunirse con su esposa para almorzar, pero nunca llegó, ya que fue secuestrado a plena luz del día por oficiales corruptos que trabajaban para el cártel. Con los ojos vendados y las manos esposadas, fue llevado a un lugar clandestino donde le esperaba un destino sombrío. Durante las siguientes 30 horas, Camarena fue sometido a una tortura implacable. El cártel lo interrogó, buscando información sobre las operaciones de la DEA y sus informantes. Lo golpearon con una palanca, lo quemaron con cigarrillos y le administraron drogas para mantenerlo consciente durante esta terrible experiencia. Le rompieron las costillas, le aplastaron el cráneo y sufrió numerosas otras lesiones. Pero incluso a través de todo ese dolor, Camarena no cedió, mostrando la fortaleza y el coraje de su trabajo hasta el final. El cuerpo de Camarena fue descubierto un mes después, enterrado en una fosa poco profunda. La brutalidad de su muerte conmocionó a la DEA y al gobierno de los Estados Unidos, lo que llevó a la Operación Leyenda, la investigación de homicidio más grande en la historia de la DEA. Esta operación persiguió al cártel de Guadalajara y logró llevar a muchos de sus líderes ante la justicia, pero no sin una lucha larga y difícil. 14 de mayo de 2020. El narcotraficante mexicano José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, fue asesinado por un escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa mientras estaba bajo arresto domiciliario. Unos años antes, Gamboa lideraba un grupo armado llamado Los Anthrax, brindando seguridad a Ismael Zambada. Este escuadrón se hizo infame por sus brutales asesinatos y métodos inimaginables de tortura. El chino incluso alardeaba de sus hazañas en las redes sociales, buscando fama. Pero su suerte se agotó en diciembre de 2013, cuando fue arrestado en un aeropuerto en los Países Bajos. Las autoridades pudieron identificarlo gracias a su llamativo anillo de diamantes de los Anthrax. En enero de 2014, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Y después de un año de batallas legales, Anthrax se declaró culpable en marzo de 2015 y recibió una sorprendentemente leve sentencia de 7 años y 3 meses, lo que generó rumores de que había llegado a un acuerdo con las autoridades. Aún más impactante fue cuando fue puesto bajo arresto domiciliario en menos tiempo, lo que hizo que el cártel de Sinaloa no solo perdiera la confianza en él, sino que también pusiera en marcha su asesinato. 6 de mayo de 2014, mientras Chino Anthrax aún cumplía su condena, su esposa fue secuestrada, agredida y golpeada hasta la muerte. Las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en su hogar.
Luego, cuando a el chino Anthrax se le concedió el arresto domiciliario, se fue a vivir con su hermana. Pero una noche, mientras cenaba con su hermana y su cuñado, un escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa irrumpió y estalló un intenso tiroteo, con Chino defendiéndose usando un rifle de asalto. El tiroteo duró hasta el amanecer, pero cuando Chino y su hermana se quedaron sin municiones, se rindieron y fueron asesinados como perros. Al día siguiente, la policía encontró sus cuerpos en el maletero de un SUV negro estacionado en un lugar aislado. El asesinato de El Chino nos dice que traicionar a un cártel es un error del que nadie regresa. Un error que José Daniel González Galeana también pagó con su vida. 15 de mayo de 2009. El sicario del cártel, González Galeana, recibió 8 disparos a quemarropa justo afuera de su casa en El Paso, Texas. ¿Por qué? Bueno, se cruzó con el cártel de Juárez, y no eran exactamente del tipo perdonador. El cártel de Juárez, conocido por traficar marihuana, cocaína y heroína hacia los Estados Unidos, solía ser uno de los grandes lobos feroces de México. Pero después de una serie de arrestos, muertes y drama interno, su reputación se vio afectada. Galeana no era un gran capo de la droga, era solo un sicario, un ejecutor de los jefes. Así que cuando ICE le ofreció una nueva vida reluciente para su esposa e hijos en México, cedió y reveló los secretos del cártel casi de inmediato. Sin embargo, tan pronto como comenzó una nueva vida en El Paso, el cártel de Juárez se enteró de su traición y decidió vengarse. Rubén Rodríguez Dorado, también teniente del cártel de Juárez, fue encargado del asesinato de Galeana. Después de recibir órdenes de sus superiores, Rubén Rodríguez entró a los Estados Unidos, movió algunos hilos para obtener la dirección de Galeana y contrató a un grupo de jóvenes matones para hacer el trabajo. Galeana estaba relajándose frente a su lujosa casa en El Paso cuando esos adolescentes sicarios se acercaron sigilosamente y lo mataron a tiros. Los disparos estuvieron tan cerca que las balas atravesaron el cuerpo de Galeana e impactaron la casa de un vecino. Su esposa y sus 2 hijos, que estaban dentro, escucharon los disparos y huyeron por la puerta trasera. Por supuesto, Galeana no sobrevivió al ataque, pero el giro en esta historia es que el hombre que ordenó su asesinato también trabajaba para ICE. Sin embargo, aunque Rubén Rodríguez Dorado nunca enfrentó cargos, los adolescentes que contrató están pudriéndose tras las rejas en este momento. At an exclusive shopping center in South Lake, what we've learned about the suspect vehicle and the victim's possible ties to the Mexican drug cartel. Imagina esto, son las 6:30 p.m. del 22 de mayo de 2013. Juan Jesús Guerrero Chapa y su esposa llegan al South Lake Town Square en su elegante Range Rover 2012, preparados para una noche de compras. Es una noche fresca y normal, y todo va bien, pero pocos saben que su lujoso auto tiene un rastreador GPS escondido debajo que ha seguido cada uno de sus movimientos durante semanas. Unos minutos después, una Toyota Sequoia rentada se estaciona cerca, perfectamente ubicada para vigilar su Range Rover. Alrededor de las 6:47 p.m., la pareja Chapa regresa a su auto cuando de repente, un hombre con una sudadera con capucha y un pañuelo cubriendo su rostro, sale de la Sequoia y abre fuego, matando a Chapa en el acto. Este resultó ser el primer asesinato en esa ciudad desde 1999 y la primera vez que un miembro de un cártel convertido en informante fue asesinado en suelo estadounidense. También resultó que el señor Guerrero Chapa llevaba una doble vida. Era un abogado a tiempo parcial para el jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y un informante a tiempo parcial para el gobierno de los Estados Unidos. Chapa comenzó como un chico de clase media de Nuevo León, México. Pero para 2001, llamó la atención de los agentes estadounidenses cuando se convirtió en el abogado de confianza del ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas. Sin embargo, para 2003, Cárdenas había sido arrestado y extraditado a los Estados Unidos. Y como Chapa lo representó durante su juicio, los agentes estadounidenses lo vieron como su boleto de oro al círculo interno del cártel. Después de la sentencia de Cárdenas, convencieron a Chapa de cambiar de bando, ayudándolo a recuperar más de 50 millones contribuidos por líderes de los Zetas, que todavía estaban bajo el control del cártel del Golfo. Los Zetas pensaron que el dinero que le dieron a Chapa le daría a Cárdenas algo de indulgencia y lo liberaría. Pero ese ciertamente no fue el caso. Sintiéndose traicionados, los Zetas culparon a Chapa de todo el desastre
y se embarcaron en una ola de violencia, declarando la guerra y causando caos a lo largo de la frontera. Chapa, temiendo por su vida, huyó a los Estados Unidos con su familia, pero su libertad no duró mucho. Para 2011, Chapa vivía la buena vida en una casa de 1.2 millones en South Lake, escondiéndose bajo el nombre de Maggi Algeli Díaz Teixeira. Se mantuvo fuera del radar, pero no pudo dejar el juego del cártel. Siguió trabajando con el cártel del Golfo mientras pasaba información a la DEA, haciendo doble juego en su máxima expresión. Pero a pesar de tener más de 20 negocios legítimos en los Estados Unidos, su codicia lo mantuvo atado al cártel, lo que finalmente lo llevó a su caída. En enero de 2013, los Zetas, sedientos de venganza, contrataron a un mercenario llamado Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, para cazar a Chapa. El Gato y su escuadrón de sicarios usaron teléfonos desechables y autos rentados para rastrear a Chapa y su familia. Finalmente, colocaron un rastreador en su auto y lo siguieron hasta su casa. Pero, en lugar de asesinarlo en su hogar, decidieron hacerlo en público. Después del ataque, El Gato y su equipo intentaron huir, pero fueron capturados en la frontera con 3 rastreadores en su poder. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. 18 de marzo de 2021, un video fue publicado en redes sociales en el que aparecía Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo. En este clip, El Cholo está sentado en una silla blanca con hombres armados detrás de él. Dice algunas cosas antes de que el video se corte. Y solo unas horas después, su cuerpo es encontrado metido en una bolsa de plástico con carteles de cartón que lo declaraban el traidor El Cholo. El Cholo no era un tipo cualquiera. Era un importante capo y el líder del cártel Nueva Plaza en Guadalajara, México. Pero antes de dirigir su propio grupo, era el brazo derecho de El Mencho en el CJNG. Juntos, estos dos orquestaron algunos de los ataques más brutales en México. Sin embargo, mientras jugaba el papel de teniente leal, El Cholo estaba secretamente llevando a cabo robos y quedándose con el botín. En 2017, las cosas se complicaron cuando El Cholo supuestamente ordenó el asesinato de un operador financiero del CJNG que lo delató ante El Mencho. Una vez que sus fechorías salieron a la luz, El Cholo tuvo que huir del cártel, pero en lugar de mantenerse en la sombra, sorprendió a todos al formar su propia banda, el cártel Nueva Plaza, con el respaldo del cártel de Sinaloa, uno de los mayores rivales del CJNG. Esto desató una guerra sangrienta en Guadalajara, dejando las calles cubiertas de sangre y casquillos de bala. La violencia se volvió tan grave que, en un momento dado, Jalisco representaba más del 20% de todas las desapariciones en México, y fue en este punto que El Mencho finalmente decidió que era hora de recordarle a todos quién era el jefe. Igual yo mandé a aventar la granada ahí al costado americano igual le di la orden a Marino para que matara a las 11 personas que fue hace poco en Tonalá, en la colonia La Jauja. Como viste en ese video, Sánchez estaba sentado en una silla de jardín blanca, luciendo una camiseta roja de Lacoste. Estaba rodeado de hombres enmascarados, vestidos con camuflaje y armados hasta los dientes, probablemente del CJNG. El Cholo, claramente no teniendo un buen día, parecía estar leyendo un guión. Confesó varios incidentes violentos en Guadalajara y nombró a altos oficiales de policía con los que había trabajado, incluyendo a Omar García Harfuch, una figura controvertida que sobrevivió a una emboscada de supuestos pistoleros del CJNG en junio de 2020. Y como dijimos, unas horas después de que se publicara ese video, un cuerpo, envuelto en bolsas de plástico y con carteles que decían «El traidor, El Cholo», fue dejado en un banco de un parque en Tlaquepaque. Las autoridades confirmaron más tarde que era el cuerpo de El Cholo. Y aunque no se hicieron arrestos, el mensaje de El Mencho fue claro. Desafiarlo significaba enfrentar un final brutal. El 15 de mayo de 2017, Valdés Cárdenas fue brutalmente asesinado a tiros, recibiendo 12 disparos por parte de un pistolero no identificado en Culiacán, Sinaloa. Su muerte marcó el final de décadas dedicadas a exponer al cártel de Sinaloa y todas sus operaciones. Pero, ¿cómo llegó a esto? Nacido el 14 de abril de 1967 en la misma ciudad donde fue asesinado, Cárdenas creció en medio de la violencia de la zona. Cocaína, metanfetaminas, secuestros, tráfico de personas, lo que sea. Durante los años 90 trabajó con varias estaciones de noticias.
pero no estaba satisfecho con su enfoque para cubrir a las organizaciones criminales. No eran corruptos, simplemente demasiado cautelosos para Cárdenas, así que fundó su propio periódico, Río 12. Río 12 fue tanto una bendición como una maldición para Cárdenas. Por un lado, descubrió algunos de los reportajes más profundos y sucios sobre el crimen organizado. Por otro lado, se convirtió en un objetivo importante. A pesar de esto, no se detuvo. Publicó varios libros sobre el tráfico de drogas, incluyendo el reconocido internacionalmente Miss Narco, que detallaba los horrores enfrentados por las novias y esposas de los mayores capos de México. En septiembre de 2009, asaltantes no identificados lanzaron una granada a las oficinas de Río 12, causando daños significativos. Afortunadamente, nadie resultó herido. Este ataque ocurrió después de que Cárdenas publicara Hitman, Confesión de un asesino en Ciudad Juárez, lo que causó un gran revuelo en la opinión pública. Sorprendentemente, continuó exponiendo a estos criminales sin sufrir nuevos ataques o amenazas de muerte, hasta que provocó al cártel de Sinaloa una vez más. En 2011, Cárdenas recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en Nueva York. Durante su discurso de aceptación, condenó la violencia en México y culpó tanto a los ciudadanos como al gobierno por impulsar la guerra. Esto enfureció al gobierno mexicano y al cártel de Sinaloa, y significó una cosa y solo una: Cárdenas tenía que desaparecer. Alrededor del mediodía del 15 de mayo de 2017, Javier Valdez Cárdenas recibió 12 disparos. El ataque ocurrió a pocas cuadras de la oficina de Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Además, las autoridades mexicanas no pudieron vincular a nadie con el asesinato, ya que no hubo sospechosos, pistas ni arrestos. Posteriormente, en Tijuana, justo al sur de la frontera con California, Jesús Rey David Alfaro Pulido, un cantante de 26 años conocido como El Gallito, fue encontrado torturado y asesinado junto con 2 de sus empleados. Alfaro fue encontrado estrangulado y con disparos en la cabeza. Su manager, Israel Flores, y su asistente, José Guadalupe Topete, también fueron encontrados muertos. Las muertes estuvieron vinculadas a otros 3 asesinatos en Tijuana, incluyendo el de un oficial de policía municipal. Muchos de los cuerpos mostraban signos de tortura y tenían notas de estilo ejecución, lo que indicaba que un cártel era responsable. Pero, ¿por qué era él un objetivo? Bueno, al igual que otros cantantes de baladas de drogas en México, Alfaro era solo uno más en la lista de esos cantantes que han enfrentado un final violento. Era conocido por cantar música banda o grupera en los clubes nocturnos de Tijuana y ganó fama por versionar canciones de Elizalde, aunque nunca grabó un disco. En un caótico tiroteo en un hospital en Culiacán, México, el 28 de septiembre de 2023, un jefe del cártel de Sinaloa, conocido como el 22, fue asesinado por error por sus propios hombres, quienes pensaron que era un miembro de una pandilla rival. Loco, ¿verdad? Bueno, déjame explicarte. El 22 supervisaba las operaciones en Guamúchil para los hijos del Chapo, los Chapitos. Había llegado al hospital para pagar la cirugía de un miembro del cártel, Omar Silvano, quien había resultado herido en un tiroteo previo. Sin embargo, los guardias de Silvano confundieron a El 22 con un asesino y le dispararon. El doctor Otneil Montoya, padre de 2 hijos, quedó atrapado en el fuego cruzado y murió. Silvano, ya herido, recibió disparos nuevamente y murió después de intentar supuestamente agarrar el arma de un oficial de policía durante su traslado a otro hospital. Y una mujer, que no tenía nada que ver con el caso, también resultó herida por una bala en la mano. En un giro trágico, uno de los sicarios, al darse cuenta de su error, intentó suicidarse porque sabía que si sus otros jefes se enteraban de lo que había pasado, él estaba tan bueno como muerto. Aunque no lo logró, no se ha sabido nada de él desde entonces. Marisol Macías Castañeda, conocida en línea como Nena Laredo o La Nena de Laredo, era una periodista y editora mexicana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que no se avergonzaba de publicar información sobre actividades relacionadas con las drogas en línea. Esto le trajo mucha atención, especialmente de las mismas personas que ella exponía. Fue atacada por su trabajo 2 veces, en 2004 y 2006, pero su suerte se agotó cuando los Zetas decidieron que era hora de eliminarla. El 24 de septiembre de 2011, después de que Marisol Castañeda publicara un explosivo reportaje sobre los asuntos internos de los Zetas, el cártel la secuestró, torturó y luego la decapitó. Su cabeza cercenada fue colocada en el monumento a Cristóbal Colón
en el bullicioso Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Su cuerpo fue dejado cerca, acompañado de un teclado, cables, discos y una escalofriante nota que decía: OK Nuevo Laredo en vivo y sitios de redes sociales. Soy Nena de Laredo y estoy aquí por mis reportajes en línea y los tuyos. Para aquellos que no creen que esto me pasó por mis acciones, por confiar en el ejército y la marina. Gracias por su atención. La Nena de Laredo. Marciano Millán Vázquez, un miembro de alto rango del cártel de los Zetas, estuvo involucrado en uno de los actos más horribles del cártel. En 2013, Vázquez asesinó brutalmente a una niña desmembrándola con un hacha y luego quemando su cuerpo frente a sus padres. Este acto atroz no se detuvo allí. Mató a la madre de la niña de la misma manera espantosa, mientras obligaba al padre a mirar. Y finalmente, también mató al padre. Quiero decir, si no ves eso como algo demoníaco, ni siquiera sé qué decir. Esta atrocidad fue parte de una ola de terror más grande orquestada por Vázquez y los Zetas, un cártel notorio por su extrema brutalidad. El propósito era infundir miedo y asegurar que el dominio del cártel fuera incuestionable. El método de asesinato de Vázquez no solo consistía en eliminar amenazas percibidas, sino también en enviar un mensaje claro a cualquiera que considerara oponerse o traicionar a su organización. Algunos podrían decir que este hombre no merece nada menos que una muerte dolorosa, pero desafortunadamente para ellos, así no funciona el sistema legal. Vázquez fue capturado y juzgado en los Estados Unidos. Recibió 7 cadenas perpetuas, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. El 25 de agosto de 2011, justo antes de las 2:00 p.m., 12 miembros del cártel de los Zetas, incluido uno de sus líderes, se reunieron en el restaurante El Gran Pastor, en la avenida Gonzalitos en Monterrey, Nuevo León. Durante esta reunión especial, recibieron órdenes de atacar el Casino Royal como represalia por la negativa del dueño a pagar las extorsiones. A las 3:00 p.m. salieron del restaurante y fueron a una gasolinera Pemex en el vecindario Valle Verde para recolectar gasolina en grandes contenedores. Las imágenes de vigilancia mostraron 2 camionetas llenando estos contenedores antes de dirigirse hacia el casino. Y 50 minutos después, un convoy compuesto por un Mini Cooper, un Chevrolet Equinox, una GMC azul y un VW Beetle gris llegó al casino. Luego, en el primer minuto y medio, 8 o 9 hombres armados irrumpieron en el edificio, y fue entonces cuando estalló la violencia. Aunque algunos lograron huir, muchos civiles inocentes se escondieron en pánico, mientras uno de los pistoleros de los Zetas agredía a la recepcionista con un rifle antes de que los demás esparcieran gasolina por las instalaciones. El pánico estalló cuando unas 150 personas, en su mayoría mujeres, intentaron escapar, pero encontraron las salidas de emergencia bloqueadas. Los perpetradores encendieron la gasolina y quemaron todo el lugar. El incendio atrapó a muchos adentro, lo que resultó en la muerte de 52 personas por intoxicación con monóxido de carbono mientras se escondían en baños y oficinas. Los equipos de emergencia encontraron cuerpos apilados cerca de baños, escaleras y mesas de juego. Para la mañana siguiente, las autoridades confirmaron que el número de muertos rondaba los 60, con docenas más sufriendo lesiones que les cambiarían la vida.